Capítulo final. El peso de la piedra y el viento. El tiempo, que durante la tormenta había parecido correr con la violencia de un río desbordado, se detuvo por completo en el Engawa del Distrito 4. El sol de la tarde comenzó su lento y majestuoso descenso. La luz que bañaba el jardín trasero cambió del dorado brillante del mediodía a un ámbar denso, espeso como la resina, alargando las sombras de los pinos y proyectando la silueta de la estatua del zorro sobre la hierba húmeda. La evaporación del agua de lluvia llenaba el aire de una neblina cálida y terrosa, un perfume a raíces y renacimiento que se mezclaba con el aroma residual del té Gyokuro. Sasuke y Hanabi no se habían movido del porche. Estaban sentados uno al lado del otro, separados por 1 metro de madera oscura. La proximidad no era invasiva. Era el espaciado exacto de dos combatientes que han bajado las armas y se permiten observar el mismo horizonte sin temor a una emboscada. El pergamino con el sello de Shikamaru descansaba sobre la madera, entre ambos, inerte y definitivo. Un simple trozo de papel que había reescrito el destino de un clan entero. Hanabi tenía la mirada perdida en las gotas de agua que aún se aferraban a las hojas de bambú en el muro perimetral. Su respiración era superficial, pausada. La inmensa camiseta negra que le cubría el torso se movía apenas con la brisa. Si hubiera firmado ese papel, la voz de Hanabi rompió el silencio. No fue un susurro, pero tampoco alzó el tono. Sonaba reflexiva, como si estuviera diseccionando un cadáver en una mesa de autopsias. Si hubiera cedido a la presión del consejo. Sasuke no giró la cabeza. Mantuvo su perfil estoico, el ojo oscuro fijo en la línea de los árboles. Escuchar era todo lo que la situación demandaba. No fue solo el orgullo lo que me hizo salir por esa ventana, continuó ella, apoyando las manos sobre la madera áspera del porche, sintiendo la textura de la realidad bajo sus palmas. El clan Taketori está al este. Lejos. El matrimonio exigía reubicación. Hanabi parpadeó, y una suavidad inusual, casi melancólica, desdibujó los bordes afilados de su expresión. Si me iba, ya no habría tardes en la casa del Hokage. No podría tirarme al suelo del pasillo a jugar a las escondidas con Himawari. No podría ir al campo de entrenamiento detrás de la academia para corregir la postura de Boruto cuando lanza un shuriken. Hinata, mi hermana, ella construyó una familia en medio del caos. Un hogar ruidoso, lleno de luz, de zapatos tirados en la entrada y platos sucios en el fregadero. Un viento leve agitó su cabello suelto, secando los últimos rastros de humedad de la tormenta. Yo me quedé en el complejo para que ella pudiera tener eso, declaró Hanabi. La crudeza de la verdad vibró en el aire. No era un reproche. Era la aceptación de un sacrificio fundacional. Asumí el sello de heredera, las túnicas de seda, las reuniones interminables con ancianos que huelen a polvo y ambición, para que ella fuera libre de ser simplemente Hinata. Si dejaba que me vendieran, si permitía que me exiliaran a otro sector, todo ese sacrificio se habría convertido en una simple transacción comercial. Habría perdido mi única recompensa, verlos crecer. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado con la magnitud de esa confesión. Sasuke procesó las palabras con la precisión de un relojero. Entendía el concepto de sacrificio familiar mejor que nadie en el continente. Entendía lo que significaba enterrar la propia vida bajo una losa de responsabilidades para garantizar que un hermano, o una generación futura, pudiera caminar bajo el sol. No hubo palabras de consuelo. Consolarla sería insultar la fuerza de su decisión. El sacrificio solo tiene valor si eliges las condiciones de la entrega, dijo Sasuke, su voz grave resonando en la madera del porche. Tú elegiste el complejo. Tú elegiste el título. No elegiste ser una herramienta. Al salir por esa ventana, protegiste el valor de tu propio sacrificio. Hanabi giró el rostro hacia él. Sus ojos blancos escudriñaron el perfil inamovible de Sasuke, la mandíbula tensa, el cabello oscuro que caía como una cortina de sombras. No hubo un agradecimiento verbal. No era necesario. La comprensión que cruzó entre ellos era más pesada que cualquier juramento. El tiempo continuó su marcha inexorable. El ámbar de la luz solar se oscureció, convirtiéndose en un rojo cobrizo. El cielo sobre los rostros esculpidos de los Hokages, a lo lejos, se tiñó de violeta y magenta. La tregua estaba llegando a su fin. Hanabi se puso de pie. El movimiento fue lento, carente de la velocidad explosiva del Shunshin. Era el movimiento de alguien que se levanta bajo el peso de la gravedad normal, asumiendo de nuevo el manto de la realidad. Sasuke no se movió del porche. Su mirada la siguió cuando ella se giró hacia el interior de la casa. Entró en la sala. La penumbra ya comenzaba a apoderarse de los rincones, pero ella no encendió ninguna luz. Caminó hacia el baño.
El sonido del agua corriendo en el lavabo llegó hasta el porche. Sasuke se quedó mirando el jardín. Su mente, una máquina perpetuamente afilada, registró cada detalle del cambio. La ausencia de su calor a su lado. El eco de sus palabras. 10 minutos después, el cristal de la puerta corrediza vibró levemente. Hanabi volvió a salir. La transformación era total. La chica vulnerable y exhausta que había estado envuelta en algodón negro ya no existía. Frente a él estaba la Chunin de Konoha. Llevaba su uniforme táctico. Los pantalones oscuros, la chaqueta ligera que se había secado por completo durante el día, las botas perfectamente ajustadas. Su cabello estaba recogido en una trenza estricta, pulcra, sin un solo mechón fuera de lugar. Las bolsas bajo sus ojos habían desaparecido. Su postura era vertical, orgullosa, con la barbilla ligeramente alzada. Sobre sus brazos doblados, sostenía la camiseta negra y el pantalón de algodón que él le había prestado, doblados con una precisión geométrica impecable. Avanzó hasta el borde del porche y dejó la ropa cuidadosamente sobre la mesa baja del interior, justo al lado del pergamino de Shikamaru. Se giró hacia Sasuke. Él se había puesto de pie. Su estatura la superaba, su presencia llenaba el espacio con la densidad habitual. La capa oscura caía recta, ocultando su lado izquierdo, la Kusanagi asomando por encima de su hombro. El espectro había regresado a su forma original. Estaban a 1 metro de distancia. El umbral de la casa marcando la frontera entre ellos. El sol se oculta, dijo Hanabi, su voz clara, profesional, con ese filo aristocrático que usaba para cortar la burocracia, pero suavizado por una nota que solo él podía detectar. El consejo estará esperando, replicó Sasuke, el pragmatismo clínico de vuelta en su tono. Sí. Mi padre tendrá un discurso preparado sobre la deshonra y el deber. Los ancianos me mirarán con desprecio. Hanabi esbozó una media sonrisa, fría y letal. Y yo me sentaré frente a ellos, con la orden ejecutiva del Hokage en mi mente, y no diré absolutamente nada. Dejaré que se ahoguen en su propia impotencia. Sasuke asintió. Era la estrategia correcta. El silencio era un arma mucho más devastadora que los gritos en el ámbito político. Hanabi bajó del engawa. Sus botas tocaron la piedra del escalón inferior. La distancia vertical se amplió, pero la tensión entre ellos se hizo más densa, más física. No hubo un abrazo. No hubo un apretón de manos. La sola idea de un contacto físico en ese momento de despedida resultaba superflua, casi ofensiva para la naturaleza de lo que habían construido. Su conexión no residía en la fricción de la piel, sino en la fricción de sus intelectos, en la colisión de sus soledades. Eran dos depredadores ápice que habían aprendido a compartir el mismo territorio sin mostrar los colmillos. Hanabi miró la estatua del zorro en la esquina del jardín, con la cabeza firmemente unida al cuerpo por la arcilla gris. Luego, sus ojos blancos subieron para encontrarse con el único ojo oscuro de Sasuke. Volveré a robar mandarinas de las ofrendas la próxima semana, dijo ella. No fue una pregunta. No fue una petición de permiso. Fue una declaración inamovible de intenciones. Sasuke sostuvo su mirada. La brisa del atardecer agitó su capa, un aleteo oscuro contra la madera de la casa. La puerta estará cerrada y el cerrojo puesto, respondió él, su rostro como una máscara de hielo tallado. La sonrisa de Hanabi se amplió, convirtiéndose en una expresión de triunfo absoluto y brillante. Sé por dónde saltar el muro, Uchiha. No esperó la réplica. No hubo reverencia de despedida. Hanabi Hyuga canalizó chakra en sus piernas y, con un shunshin silencioso y explosivo, desapareció de la vista. El viento que generó su desplazamiento levantó un pequeño remolino de hojas caídas en el centro del jardín, y luego, el absoluto silencio volvió a reinar en el distrito 4. Sasuke se quedó solo. La oscuridad comenzó a tragar los bordes del jardín. No se movió durante un largo rato. Observó el espacio vacío frente a él. La historia de su vida había sido una letanía de huidas y persecuciones. Había abandonado esta aldea impulsado por un odio incandescente, y había regresado a ella arrastrando el peso de un arrepentimiento infinito. Su existencia entera se había basado en la premisa de que él no tenía derecho a un lugar, a una pausa. Era el viajero eterno, el caballero oscuro condenado a patrullar los bordes del abismo para que los demás pudieran dormir en la luz. Pero mientras el frío de la noche comenzaba a asomarse, Sasuke se dio la vuelta. Miró el interior de la casa. No era un palacio. Era una estructura vieja, con una gotera arreglada con cinta industrial, un suelo que crujía, y una cocina minúscula. Caminó hacia la mesa baja. Allí estaba la ropa que ella había doblado.
Allí estaba el pergamino que había detenido una guerra civil de clanes. Y allí, en el estante de la cocina, descansaba el tarro de cerámica con el té Gyokuro de primera prensa. Sasuke Uchiha ya no era un fantasma. Los fantasmas no reparan techos. Los fantasmas no hierven agua a 80 grados exactos. Los fantasmas no levantan barreras de aislamiento para proteger a quienes huyen de la tormenta. Se sentó en el suelo de tatami, en el centro de la sala. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio hueco. Ya no era el vacío insoportable del desarraigo. Era un silencio estructural. Un silencio que tenía peso, paredes, un techo. Él no iba a cambiar. Nunca sería el hombre que sonríe en las fotografías grupales, nunca asistiría a los festivales de verano, ni caminaría por las avenidas principales sin que la multitud se apartara a su paso. Seguiría siendo el filo cortante en la oscuridad. Y ella tampoco cambiaría. Seguiría siendo la heredera altiva, atada a sus deberes, librando su guerra silenciosa en los pasillos de su propio clan, con la corona invisible de su linaje pesando sobre su cabeza. Eran dos líneas paralelas en el vasto esquema del mundo shinobi. Las líneas paralelas, por definición matemática, jamás se cruzan. Jamás se entrelazan. Pero pueden avanzar en la misma dirección. Pueden mantener la misma distancia perfecta, proporcionándose una referencia absoluta en el vacío infinito. Sasuke apoyó la diestra sobre su rodilla. Cerró el ojo. El mundo exterior rugía con su política, sus alianzas y sus expectativas. Pero aquí adentro, bajo la madera que él mismo había restaurado, había un refugio forjado a base de puro pragmatismo y té hirviendo. Sobrevivir, había descubierto, era el acto de no morir en la batalla. Pero vivir era el acto de tener un lugar donde, a pesar de todas las cicatrices, alguien estaba dispuesto a sentarse en silencio a tu lado. Sasuke respiró hondo, el aire limpio llenando sus pulmones. Y por primera vez desde que la guerra había terminado hacía 15 años, el último Uchiha no sintió la necesidad de caminar hacia ningún otro lugar. Había llegado.